Hola, amantes del sonido y de la tecnología retro. Hoy tengo una auténtica joya para ustedes, un altavoz que data de los años 30. A simple vista, parece un altavoz normal, ¿verdad? Pero hay algo muy peculiar en él. Fíjense, si acerco este destornillador no pasa nada. No hay atracción magnética. ¿Cómo es posible? Si saben cómo funciona un altavoz, sabrán que necesita un imán para mover el cono y producir sonido. Entonces, ¿dónde está el truco? Bueno, la respuesta es que este no es un altavoz de imán permanente como los que conocemos hoy. Esto, amigos míos, es un altavoz de campo, o como se conoce en inglés, un field coil speaker. Este tipo de altavoz fue una solución brillante y muy común en las radios de válvulas, desde los años 20 hasta los 40. Y para entender por qué, necesitamos desempolvar nuestros libros de física. El concepto es fascinante. En lugar de usar un imán permanente, estos altavoces utilizan un electroimán. Si miran de cerca verán una enorme bobina de cobre enrollada alrededor de la pieza polar central. Esta es la bobina de campo. Cuando se le aplica una corriente continua, esta bobina se convierte en un electroimán increíblemente potente. La magia ocurre cuando la corriente fluye a través de esos miles de vueltas de alambre de cobre. Se genera un campo magnético muy intenso y concentrado justo donde se necesita en el entrehierro, donde se mueve la bobina de voz. Este campo magnético es mucho más fuerte que el que podían ofrecer los imanes de la época, que eran caros y relativamente débiles. La tecnología de imanes de aleaciones como Alnico o, más tarde, la ferrita, aún no estaba tan desarrollada o era demasiado costosa para el consumo masivo. Así que la solución fue crear el imán sobre la marcha usando electricidad. Esta potencia magnética adicional tenía una ventaja directa, permitía construir altavoces con conos mucho más grandes y con una sensibilidad altísima. Esto significa que con muy poca potencia del amplificador, podían producir un volumen de sonido considerable. Piensen en las radios de esa época. Sus amplificadores de válvulas tenían una potencia de salida muy limitada, a menudo solo unos pocos vatios. Un altavoz de alta sensibilidad era absolutamente esencial para obtener un sonido que llenara la habitación. Por eso, estos altavoces de campo eran el compañero perfecto para la electrónica de su tiempo, maximizando cada vatio de potencia disponible y ofreciendo un sonido rico y completo. Pero aquí viene la parte que a mí me parece más ingeniosa y que revela la elegancia del diseño de la época. Esa enorme bobina de campo no solo servía para crear el electroimán, tenía una doble función crucial en el circuito de la radio. ¿Se han preguntado alguna vez cómo las radios antiguas obtenían una corriente continua limpia y estable para alimentar las delicadas válvulas? La electricidad que sale del enchufe es corriente alterna y necesita ser rectificada y filtrada para convertirse en corriente continua. El proceso de rectificación deja un rizado o un zumbido de la frecuencia de la red eléctrica, normalmente de 50 o 60 Hz. Este zumbido, si llegara a las etapas de amplificación, sonaría terriblemente mal a través del altavoz. Para eliminarlo se necesitan filtros, y un componente clave en un filtro de este tipo es un inductor, también conocido como choke o bobina de choque. Un inductor es básicamente una bobina de alambre que se opone a los cambios rápidos en la corriente, suavizando así el rizado. Y ahora, unan las piezas. ¿Qué tenemos en nuestro altavoz de campo? Exacto, una bobina gigante de alambre de cobre. Los ingenieros de la época se dieron cuenta de que podían usar la propia bobina de campo del altavoz como el inductor principal en la fuente de alimentación de la radio. Era una solución 2x1 absolutamente brillante. Ahorraban el coste y el espacio de un inductor separado, que solía ser un componente grande y pesado. Simplemente conectaban la bobina de campo en serie después del rectificador, y mientras generaba el campo magnético para el altavoz, al mismo tiempo filtraba la corriente para todo el aparato. Eficiencia en su máxima expresión. Esta doble función, sin embargo, nos lleva a una advertencia muy importante. Si alguna vez están restaurando una radio antigua con un altavoz de campo y este está dañado, no pueden simplemente cortarlo y conectar un altavoz moderno en su lugar. Esto es un error muy común y potencialmente peligroso. Si quitan el altavoz de campo, están eliminando una parte fundamental del circuito de la fuente de alimentación. Sin la resistencia y la inductancia de la bobina de campo, el voltaje en la fuente de alimentación se dispararía a niveles peligrosamente altos. Esto podría freír instantáneamente las válvulas, quemar los condensadores del filtro e incluso dañar el transformador de potencia. Es una receta para el desastre. Para reemplazar un altavoz de campo por uno moderno de imán permanente, es necesario modificar la fuente de alimentación. Hay que añadir una resistencia de potencia adecuada y a menudo también un inductor de choque para simular la carga que la bobina de campo original presentaba al circuito. Esto asegurará que los voltajes se mantengan dentro de los límites de diseño y que la radio funcione de forma segura y correcta. Así que por favor, si se encuentran en esta situación, investiguen bien o consulten a un experto. La seguridad es siempre lo primero. Llegamos al final de nuestro viaje, pero no sin antes hablar de lo más importante,
el sonido. ¿Por qué algunos audiófilos hoy en día buscan y pagan pequeñas fortunas por estos altavoces antiguos o por reproducciones modernas? La respuesta está en su carácter sonoro único, la forma en que el electroimán interactúa con la señal de audio, a veces modulando sutilmente el campo magnético. Crea una dinámica y una calidez que muchos describen como más natural y viva que la de los altavoces de imán permanente. Hay una cierta compresión natural y una riqueza en los tonos medios que es simplemente adictiva. No es un sonido perfectamente hi-fi en el sentido moderno, pero tiene un alma, una presencia que te transporta a otra época. Es un recordatorio de que en la ingeniería, a veces las limitaciones son la madre de la invención, llevando a soluciones increíblemente inteligentes y con resultados que perduran en el tiempo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la tecnología de los altavoces de campo. Si les ha gustado este viaje al pasado, no olviden darle a me gusta y suscribirse para más historias sobre tecnología vintage. Gracias por vernos y hasta la próxima.